Este podcast es traído a ustedes gracias al café puertorriqueño Yaucono. Por el gustito yo lo sé, Yaucono es el mejor café. 3 países de América Latina celebrarán elecciones presidenciales este año: Costa Rica, Colombia y Brasil. Son naciones con muchas similitudes, pero también con muchas diferencias en su historia, su gobierno y su sistema político. En este episodio hablaré brevemente sobre las 3 elecciones presidenciales, quiénes son las personas que aspiran a ocupar el cargo y cuáles son sus probabilidades de ganar. Soy el Dr. Jorge Schmidt Nieto, analista de política. Empecemos con Costa Rica. Costa Rica es el país más estable y rico de América Central y uno de los ejemplos de buena gobernanza en toda América. Es uno de solamente 4 países de América Latina que pertenecen al exclusivo grupo de la Organización Económica de Cooperación y Desarrollo, la OECD. Los otros 3 países latinoamericanos que pertenecen a la organización son México, Chile y Colombia. Costa Rica también es conocido porque no tiene un ejército formal, aunque la policía asume gran parte de esas responsabilidades. Costa Rica no padeció de las dictaduras cleptócratas de las que sufrieron muchos de sus vecinos, y tampoco se desangró en esas terribles guerras civiles como le sucedió a El Salvador, Guatemala o Nicaragua. Invierte muchos fondos públicos en educación y posee un sistema de salud público. Costa Rica celebrará sus elecciones presidenciales y legislativas el 6 de febrero. La segunda ronda, si fuera necesario, sería el 3 de abril, un mes después. El actual presidente, Carlos Alvarado Quesada, no puede aspirar a la reelección inmediata, pero podría hacerlo en un futuro. Hay 27 candidatos a presidente en Costa Rica, pero las encuestas de opinión pública reflejan que la contienda va a ser entre 4 personas. El favorito para ganar la primera vuelta, pero sin alcanzar el 40% de los votos necesarios para ser electo en la primera ronda, es el expresidente José María Figueres, del Partido Liberación Nacional. Figueres es de tendencia liberal moderada, centroizquierda, muy centro. Su mayor reto vendrá de la ex vicepresidenta Linet Saborío, de la Unidad Social Cristiana, situado en la centro-derecha del espectro ideológico. Podría darse también la sorpresa de un segundo lugar del periodista conservador Fabricio Alvarado. El exdiputado del izquierdista Frente Amplio, José María Villalta, se encuentra rezagado en un lejano 4º puesto en las encuestas de opinión pública. Las elecciones costarricenses son importantes porque las expectativas son altas de que se produzcan bajo un ambiente de transparencia y de libertad a la hora de votar. La vara es alta para Costa Rica. Por otro lado, la elección de una persona conservadora podría revertir algunas políticas progresistas del actual presidente Alvarado Quesada, como los matrimonios del mismo sexo y las medidas ambientalistas abarcadoras y ambiciosas. El economista y ganador del Premio Nobel, Joseph Stiglitz, describió a Costa Rica como un faro de ilustración por su compromiso con la razón, el discurso racional, la ciencia y la libertad.
La continuidad de esas prácticas dependerá del resultado de las elecciones de febrero. El segundo país latinoamericano que elegirá un presidente este año es Colombia. Las elecciones presidenciales colombianas podrían marcar su historia, porque por primera vez el país podría elegir a un presidente de izquierda, que hasta fue guerrillero en su juventud. Eso podría generar grandes cambios, pero también serios conflictos. El actual presidente Iván Duque no puede ser candidato porque se lo prohíbe la Constitución, prohíbe la reelección. Aunque probablemente si fuera candidato tampoco tendría mucha probabilidad de ser reelecto porque sus niveles de aprobación son los más bajos que haya tenido ningún presidente colombiano en su historia. El proceso electoral en Colombia se da en 2 pasos. El primer paso se dará el 13 de marzo, cuando haya elecciones para el Congreso. Ese mismo día habrá primarias partidistas para escoger los candidatos presidenciales de las agrupaciones que tengan más de un precandidato. El segundo paso del proceso electoral se dará el 29 de mayo con las elecciones presidenciales, que tendrán una segunda vuelta si nadie obtiene más de la mitad de los votos. Hay 11 personas para la candidatura presidencial, pero las encuestas de opinión pública revelan que la preferencia de voto se va a distribuir alrededor de 5 personas. El gran favorito hasta ahora es Gustavo Petro, del movimiento político Pacto Histórico. Fue alcalde de Bogotá y congresista. En su juventud perteneció al grupo armado M-19, que se disolvió y se reinsertó a la política electoral hace más de 3 décadas. Es muy probable que Petro reciba la mayoría de los votos, pero que no supere el 50% requerido para salir electo en la primera vuelta. Pero todo parece indicar que habrá una segunda ronda y que Petro será uno de los finalistas. Tal vez el más reconocido de sus rivales sea Sergio Fajardo, catedrático de matemáticas, que ya ha aspirado a la presidencia varias veces. Fajardo ha ocupado posiciones prominentes como gobernador del departamento de Antioquia y alcalde de Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia. De izquierda moderada, Fajardo podría llegar en segundo lugar en la primera ronda y podría representar una esperanza de cambio profundo sin generar el temor que le produce Petro a mucha gente de que su gobierno pueda ser muy extremista. Otro posible rival es Rodolfo Hernández, de la derecha conservadora, que fuera alcalde de la ciudad de Bucaramanga, ubicada bastante cerca de la frontera con Venezuela. Hernández es un candidato independiente de ideas temerarias que ha sorprendido a mucha gente por la intención de voto tan alto que ha recibido en las encuestas de opinión pública. Muchos lo comparan a Donald Trump por ser un poderoso empresario inmobiliario, por su lenguaje irreverente y por su insistencia en no pertenecer a la clase política del país. Y además defendió la violencia policial durante el paro nacional del año pasado. Otro posible segundo lugar en la primera ronda de votación es el politólogo y exsenador Juan Manuel Galán. Galán es hijo del reverenciado prócer colombiano Luis Carlos Galán, asesinado en 1989 por Pablo Escobar en plena campaña presidencial. Juan Manuel Galán es un reformista de izquierda centro moderada que goza del prestigio de su apellido, pero que a su vez se percibe como un integrante de las cerradas castas políticas colombianas. Finalmente, Petro podría enfrentar en segunda ronda a Alejandro Gaviria.
Gaviria fue ministro de Salud y también se alinea en el centro-izquierda del espectro ideológico. La elección de Petro le representaría al sistema político colombiano un gran reto que demostraría el verdadero nivel de desarrollo de sus instituciones políticas. Su candidatura se enfrenta contra los terratenientes e industriales colombianos que han dedicado sus recursos económicos y sus recursos políticos para evitar que sea electo. Por otro lado, Colombia tiene un largo historial de asesinatos contra candidatos presidenciales socialistas, especialmente contra exguerrilleros del M-19, al que Petro perteneció. La violencia como instrumento político lamentablemente se utiliza mucho en Colombia y los asesinatos a líderes comunitarios son comunes, pero sus asesinos casi nunca son apresados. Así que la vida de Petro corre peligro y la lista de sus posibles asesinos sería extensa. Para el país representaría la posibilidad de sumirse en una escalada de violencia callejera como la que surgió en 1948 con el magnicidio de Jorge Gaitán y que produjo 10 años de una guerra civil no declarada. Por otro lado, la experiencia venezolana será un tema importante en las elecciones colombianas porque nadie quisiera que a Colombia le sucediera lo que le está sucediendo a Venezuela. Petro tendrá que cambiar la preocupación genuina de millones de votantes colombianos de que si saliera electo, gobernaría igual que Nicolás Maduro. Si no lo hace, no podrá ganar en la segunda vuelta y seguramente saldría electo uno de los candidatos reformistas y con menos incertidumbre. Por otro lado, Colombia no es Venezuela y el momento es muy diferente al de 1948. El estallido social, conocido como el paro nacional del 2021, destapó muchos reclamos latentes de sectores sociales marginados que decidieron no permanecer más en el anonimato. Es probablemente el momento más propicio de su historia para cambios reales, que reduzcan las enormes diferencias socioeconómicas que existen en el país y que se sostienen por unas estructuras sociales que dificultan la movilidad social, dificultan que la gente pueda salir de la pobreza. El tercer país que celebrará elecciones en el 2022 es Brasil. Brasil tendrá elecciones presidenciales y congresionales el 2 de octubre. Si fuera necesaria una segunda ronda, si ningún candidato sacara más de 50%, se celebraría el 30 de octubre. La presidencia de Jair Bolsonaro ha estado repleta de controversias. Sus políticas han atacado a las comunidades indígenas, a la comunidad LGBT, a los derechos de las mujeres y al movimiento obrero. Bolsonaro ha propiciado un mayor ritmo de deforestación en el Amazonas y ha subestimado la importancia de los fuegos forestales. Ha alabado a los gobiernos militares anteriores y ha nombrado en su gobierno actual a muchos miembros de las Fuerzas Armadas para posiciones civiles. Su desastroso manejo de la pandemia del COVID-19 provocó la salida de más de uno de sus ministros de salud. Generó mucho desasosiego entre la población y produjo inclusive una resolución en el Congreso para su remoción o impeachment, acusándolo de crímenes contra la humanidad. Ha sido totalmente negacionista de la pandemia, se ha rehusado a usar mascarillas a pesar de haber contraído la enfermedad 2 veces. Tampoco se vacunó ni promovió la vacunación. Las encuestas de opinión pública lo colocan muy por debajo de su principal opositor, el expresidente Luis Ignacio da Silva, Lula. Lula, del Partido de los Trabajadores, fue un presidente muy popular en Brasil durante sus 2 términos de gobierno. E inclusive se retiró de la presidencia con números favorables,
números favorables que no tienen precedente en la salida de un presidente en Brasil. También gozó de mucho respeto internacional y Brasil llegó a ser la sexta mayor economía del mundo. En la actualidad ha descendido hasta el puesto número 12. Sin embargo, luego de dejar la presidencia, Lula tuvo varios fracasos políticos y personales. Primeramente, su sucesora y apadrinada, Dilma Rousseff, sufrió la humillación de haber sido removida del cargo. Segundo, y más importante para Lula, un tribunal lo encontró culpable de lavado de dinero y corrupción. Estuvo 1 año y medio en prisión hasta que la Suprema Corte de Brasil anuló los cargos y lo liberó. Además de recuperar su libertad, la anulación de la sentencia tiene la consecuencia de que Lula pueda ser aspirante a la presidencia nuevamente, porque la ley de Brasil prohíbe que una persona que haya sido convicta de este tipo de delito pueda nuevamente aspirar a un cargo público. Así que la sentencia de Lula no solamente era una sentencia de prisión, sino que era una prohibición a que volviera a ser presidente. Hay un gran número de candidatos a presidente, aunque todavía no se ha definido formalmente la lista. Pero las encuestas de opinión pública indican que la intención de voto se va a concentrar alrededor de 4 personas. Lula aparece al frente con alrededor de 46% de intención de voto, lo que no sería suficiente para que fuera electo en la primera ronda. Es muy probable que el presidente Bolsonaro llegue en segundo lugar. Ahora mismo tiene una intención de voto de alrededor de 23%. Por su parte, Sergio Moro, ex juez y ex ministro de Justicia de Bolsonaro, cuando fue juez, fue el que emitió la sentencia de culpabilidad contra Lula. Moro aparece tercero en las encuestas con un 10% de intención de voto. Por último, Ciro Gómez, ex ministro de Integración Nacional, acapara alrededor de un 5% del voto. Moro y Gómez tienen poca probabilidad de pasar a la segunda ronda, si la hubiera, pero podrían influir el resultado del balotaje dándole apoyo público a uno o a otro candidato. Una campaña entre Lula y Bolsonaro podría sacar lo peor de ambos. El presidente Bolsonaro ha expresado su intención de desconocer los resultados en caso de que perdiera la elección. Dado el historial de golpes de Estado en Brasil y dado que hay tantos militares de carrera en el gobierno de Bolsonaro, no es una ficción la posibilidad de un autogolpe por un derrotado presidente. Esa posibilidad es lejana, pero es muy probable que haya actos de violencia alrededor del país y que sean generados por una campaña política dominada por un discurso de odio hacia los rivales políticos. América Latina necesita un Brasil estable y próspero, especialmente América del Sur, para quien Brasil representa un mercado imprescindible. En resumen, los votantes costarricenses parecen aglomerarse alrededor del centro con una ligera tendencia hacia la izquierda moderada. Colombia y Brasil, en cambio, se dirigen a una elección polarizada en la que se enfrenten 2 visiones de mundo antagónicas. Será un momento importante en sus historias, no solo por las ideas que triunfen y que acaben gobernando, sino por la solidez institucional y la madurez política que tendrán que exhibir sus sociedades para superar el reto de una elección conflictiva y una presidencia controvertida. Ningún país está exento de eso. Pero si superan ese reto, estarían dando un paso enorme hacia la construcción de una verdadera calidad de vida en sus países.
Gracias por su atención. Si le gustó el contenido de este podcast, le invito a que se suscriba a mi canal de YouTube, Analista de Política, y si prefiere el formato de audio, en su plataforma de streaming favorita, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast.